Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera venga hacia años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jesús y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos formemos todos en el crecimiento, en el conocimiento de la persona de Jesucristo desde su palabra y con ello desde la vida de los sacramentos. Qué bonito es, Juan Pablo, poder compartir lo que, como nos enseñaban los apóstoles, lo que hemos recibido, poderlo compartir. Y en este caso, una vida sacramental, poder compartir con aquellas personitas que ya han venido caminando por cierto tiempo y ahora vamos a tener el inmenso placer, y hablo en primera persona, de poderme unir a este grupo, a estas personitas que han venido caminando y a las otras que también se van a ir llegando desde este próximo sábado. Juan. Padre, claro que sí, nos alegra muchísimo desde el Centro Arquidiocesano de Evangelización contar con su presencia. Para los estudiantes de virtual, el Padre Héctor, a partir de este trimestre, empieza a ser parte del equipo de profesores o de formadores quienes nos acompañan en este itinerario de fe para los laicos. El taller en el cual vamos a contar con su presencia en la jornada de la tarde es el taller de Configurándome con Cristo, sacramentos. Vamos a ver desde los sacramentos cómo ellos nos van configurando con Cristo, cómo en la vida sacramental nos vamos configurando con Cristo. Entonces, claro que sí, Padre, qué rico contar con su presencia y de antemano le agradecemos por este espacio que nos brinda para la formación de los laicos de la Arquidiócesis de Cali. Claro, muchas gracias, Juan. Y tener que conocer, aprender a conocer más bien, que toda la parte teológica, todo el estudio de los sacramentos, es necesaria una experiencia viva, una experiencia cercana, una experiencia sacramental que nos lleve a conocer personal, viva, concretamente a la persona de Jesús, para que los sacramentos no se queden solamente en una charlita y para que, como nos decía en algún momento alguno de nuestros formadores insignes de nuestra arquidiócesis en el seminario, que no sean simplemente charlitas, sino que también conozcamos lo que en un momento nosotros hemos recibido, profundicemos en esto y con esta gran riqueza, renovando esto que el Señor nos ha entregado, ha puesto en nuestro corazón. Ahora nosotros salgamos y lo compartamos en nuestra familia, en nuestras parroquias, lo vivenciemos y ante todo, como no, hermanitos, vivirlo a plenitud, vivirlo desde la persona de Cristo con la persona del hermano. Padre, claro que sí. Quiero también mencionar un poco el derrotero, la temática que vamos a desarrollar en estos 13 temas. Vamos a tener 13 encuentros donde trataremos de acercarnos lo más que podamos pues a la reflexión de la Iglesia sobre la vida sacramental. Queremos abordar los siguientes temas. Quiero partir de una premisa de un autor muy interesante, Antonio González Dorado, un documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana sobre los sacramentos. Él dice algo que me llamó muchísimo la atención cuando estaba mirando los textos. Decía: no es posible un estudio teológico de los sacramentos sin una experiencia sacramental personal y seria. De otra manera, los sacramentos se reducen a una erudición vacía, sin referencia a la vida y consiguientemente sin contenido. Lo que decíamos ahorita, Juan Pablo, la experiencia de tener la vida con Cristo, la experiencia de acercarnos a la persona adorable de Jesús. Pienso que ahí inicia todo
Y si se quiere y me permiten la expresión, ahí finaliza, en el acercamiento a la persona de Jesús, para que no nos quedemos vacíos. Tú lo decías muy bien, van a ser 13 encuentros llenos de riqueza, llenos de estudio, de profundizar la palabra de Dios, de compartir con más compañeros, más hermanos, otros sacerdotes, en fin. Eso también complementándolo con lo que todos y cada uno de nosotros muy seguramente ha venido conociendo, ha venido descubriendo, ha venido viviendo. Que sí, padre, interesantísimo pues empezar a ver como este acontecer de la iglesia. Algo que me parece hermoso es ver en la reflexión teológica cómo desde el comienzo, apenas empieza a surgir las comunidades cristianas, allí en las mismas actividades de los cristianos ya se empieza a vivir los sacramentos, pero en el proceso que se va conformando, consolidando la iglesia, allí se va haciendo una reflexión que se requiere de siglos, ni siquiera años, siglos para llegar a establecer desde la par con fundamento teológico, bíblico, de tradición, para consolidar lo que hoy tenemos. Para todos es normal decir, ¿los sacramentos son cuántos? 7, ¿cierto? Para todo el mundo son 7, ignoramos que hay una tradición, ignoramos que hay un proceso de siglos para consolidarlo. Lo más interesante que me parece a mí aquí, padre, bueno, dentro de todas estas expresiones tan hermosas de la iglesia, nos menciona que hacia el siglo XIII Lombardo enfocaron en determinar los 7 sacramentos, como ya lo mencionaba, y es el Concilio de León en 1273, donde la iglesia griega y la iglesia latina aceptan sin ninguna protesta, o sea, totalmente de acuerdo, los 7 sacramentos, lo que ya había dicho Pedro Lombardo. Entonces, qué interesante mirar aquí que toda la iglesia inmediatamente fue presentado los 7 sacramentos, toda la iglesia lo aceptó unánimemente, ¿cierto? Eso significaba ya que tenía pues toda una tradición y todo un peso teológico y de reflexión. Muy bien. ¿Qué tal, Juan? Responder a esta pregunta que seguramente muchos en la vida nos preguntaríamos, y muchos en la vida se preguntan, ¿por qué 7? Claro que sí, padre, eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué 7 sacramentos? Y los grandes estudiosos, como Alberto Magno, como Buenaventura, como Santo Tomás, nos van a dar unas explicaciones muy racionales, pero lo que a mí más me impacta y lo que a mí más me gusta y lo que a mí más me atrae es la sencillez y la cercanía del por qué 7 sacramentos y cómo nos encaminan en la vida a cada uno de nosotros, cómo nos llevan a vivir esto en el diario acontecer de nuestra existencia. Por ejemplo, ¿qué razones hay para que este número se estipule? ¿Por qué precisamente 7 sacramentos? Los teólogos han intentado responder a esta cuestión examinando sobre todo los efectos de los sacramentos y los fines por los cuales fueron instituidos. Entonces encontramos a Alberto Magno. Pensaba que los sacramentos son 7 porque estaban instituidos para combatir los 7 vicios capitales. Claro. Juan Pablo. Interesantísimo eso, ver cómo pues desde la reflexión de la iglesia, de la reflexión teológica, pues no se separa de la realidad del ser humano, ¿sí? De acuerdo a lo que el ser humano vivía, entonces también se ve la necesidad de responder desde la iglesia como a esa realidad, como son los vicios o los pecados capitales. Si uno dice, claro, algo que es connatural conmigo, ¿cómo contrarrestar eso? Y allí es donde aparece la gracia, donde aparecen los sacramentos. Buenaventura, por el contrario, vio una correspondencia entre los sacramentos y las 7 virtudes cristianas, las 3 teologales y las 4 cardinales, y las 7 enfermedades causadas por el pecado, que destruyen los sacramentos. Entonces hay una correlación
entre la vida natural, biológica y la vida espiritual. Interesantísimo ver como esa óptica, ¿cierto, padre? Totalmente. Lo asientan. Lo asientan. Qué mejor que cuando uno tiene una enfermedad y va a la farmacia o al médico y le dan la cura, le dan el remedio. Eso es lo que estos autores, en otras palabras, nos están diciendo. El sacramento como un remedio, como una cura para algo que uno sufre, para una debilidad, para una enfermedad. El sacramento para salvar el alma. Como nos lo va a decir Santo Tomás de Aquino, el fundamento esencial de Santo Tomás, es que el organismo sacramental abraza toda la vida cristiana, tanto de los individuos como de la iglesia. Claro, padre. ¿Ves, Juan Pablo? Los sacramentos abrazan a todo ser humano. Solo basta una cosa, que tú y yo querramos, y que las personas se presten a recibir esa gracia de Dios que es sacramental. Claro que sí. Este principio se basa en la analogía existente entre la armonía de la vida natural del hombre y de su vida sobrenatural, de manera que el desarrollo de la vida espiritual del cristiano sigue siendo un camino semejante al de la vida corporal, que pasa por 7 etapas a fin de alcanzar la perfección respecto a la propia persona y respecto a la sociedad en que vive. Interesantísimo, padre, que esta reflexión, desde Santo Tomás, es la reflexión que va a asumir el Concilio Vaticano II, también por allá el Papa Pío XII, en la encíclica Mystici Corporis, y el Concilio de Trento ya venían tomando esta comprensión de por qué los 7 sacramentos. En la Lumen Gentium, en el numeral 11, en el del Concilio Vaticano II, vamos a encontrar esta expresión que nos está presentando Santo Tomás. ¿Por qué 7 sacramentos? Y hace la relación. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en la introducción a los sacramentos, va a hacer la relación explícita de la vida sacramental y la vida biológica. Tal cual como nacemos para la vida humana, para la vida biológica, por el bautismo, nacemos para la vida en Dios. Y así nos alimentamos para empezar a crecer y a fortalecer nuestro cuerpo con la comida natural, la que mamá nos da, la que recibimos del pecho de la mamá. Así también la iglesia empieza a alimentarnos con la palabra, con el sacramento de la Eucaristía, y vamos creciendo, y así sucesivamente, de acuerdo a las etapas biológicas que tenemos, también se va presentando la vida sacramental. Me parece eso realmente maravilloso para la vida, padre. Y es que la vida de los sacramentos encierra la integralidad del ser, Juan Pablo. Vamos a descubrir, vamos a ir aprendiendo con mayor hondura que la vida sacramental abarca la inmanencia de nuestra existencia y la parte trascendental. Ya lo diría un gran teólogo de la Iglesia Católica: el hombre es capaz de Dios. Y esto lo descubrimos en la vivencia de los sacramentos. Y cuando hablamos de lo que es para nosotros como la suma de algo inmanente, vamos a hablar de lo físico, del cosmos, de todo lo que a nosotros nos rodea como seres humanos. Y cuando hablamos de la parte trascendental, se trata de lo que es visible y de lo que es invisible, del Verbo encarnado, es decir, de Jesucristo, de la totalidad de Dios que pone su ritmo a la totalidad de la existencia humana, en el orden de la salvación, en el orden de la encarnación. Allí se manifiesta grande, concreta, plenamente la vida sacramental de Jesucristo en cada uno de nosotros, en el orden de la salvación, que en otras palabras lo hemos aprendido y lo hemos escuchado como la economía de la salvación, ¿sí? Claro. Ya lo iremos estudiando, lo iremos clarificando, Juan Pablo. Entonces, qué bonito ver que el sacramento
No es solamente como en el bautismo que como dice nuestra gentecita en las parroquias, que le echen agüita al niño, o hoy no tan niños, porque también bautizamos ya grandecitos, o en la confirmación, que los señores obispos hagan el signo de la cruz y le unjan con el crisma. No, el sacramento es más allá. El sacramento te compromete, el sacramento me compromete, el sacramento nos compromete, porque Cristo ya se comprometió con todos y cada uno de nosotros en todas y cada una de las instancias de nuestra vida, de nuestra fe, en nuestra existencia. Algo, padre, que me llama muchísimo la atención, retomando San Agustín, va a decir San Agustín que siempre que comemos, todo lo que comemos se transforma en nosotros. Nosotros comemos un pedazo de pan, nos comemos un almuerzo bien rico, una bandeja paisa, bueno, una comidita bien rica, y se convierte en esto que tenemos acá, ¿sí? Este cuerpo, lo que vemos, eso. Los sacramentos tienen una dinámica totalmente diferente, y de ahí también como el nombre de este taller o de este curso, que es Configurándome con Cristo. San Agustín va a decir, cada vez que comulgamos, es Cristo el que nos transforma en Él. No es lo que sucede con la comida, que comemos y se transforma en nosotros. Es Cristo el que me va configurando con Él. Eso me parece supremamente interesante. Igual, como el Padre lo decía, que también quiero como resaltar allí, los 7 sacramentos. Bueno, ¿por qué los 7? Estamos como abordando esa pregunta. ¿Por qué los 7? Bueno, ya varios teólogos y lo que hemos mencionado, pero algo interesantísimo que vamos a encontrar mucho en este taller de sacramentos es el símbolo, ¿sí? El símbolo. Para la Sagrada Escritura, los números tienen una simbología grandísima, grandísima. Por eso vamos a encontrar mucho en los evangelios, el 12, el 7, los múltiplos de 12, que son y que significan totalidad. Así también, pues nos está diciendo acá algunos teólogos que los 7 sacramentos indica eso, totalidad. Como el Padre lo mencionaba, lo humano y lo divino, Dios y el hombre. Allí esos sacramentos van a retomar toda esa parte. Es así como los 7 sacramentos entran en la constitución de la Iglesia como sacramento. El concilio va a decir, la Iglesia es sacramento universal de salvación, sacramento. Pero a partir de estas nociones es que podemos empezar a comprender por qué la Iglesia es sacramento universal de salvación. Ahora, también es importantísimo tener presente que así como se concebía antes de Trento y antes de todas estas especificaciones teológicas, existían otros elementos o otras prácticas que se consideraban también sacramentos menores. Por eso hoy también existen muchos otros espacios que nos permiten entrar en comunión con Dios, que vamos a denominar sacramentales. Muy bien, Juan Pablo, pienso que la invitación está dada. La mesa está servida y en la mesa la comida. Faltas tú, falto yo, faltan los comensales. Que vengamos y disfrutemos este gran manjar que es los sacramentos. Por eso reitero la invitación para que nos unamos juntos, para la redundancia, y respondamos a Jesús que nos llama a vivir esta vida sacramental, para que ahondemos, para que estudiemos, para que meditemos cómo Jesús ha hecho camino en ti, ha hecho camino en mí, y sigue, Juan Pablo, sigue haciendo camino en la vida de los sacramentos. Por eso, ven con nosotros a caminar, como dice la canción, ven con nosotros a descubrir qué ha hecho Jesús por ti en la vida sacramental, a estudiar, a orar, a llenarnos de Jesús desde otro ámbito. Reiteramos la invitación, desde este próximo sábado, aquí en nuestro centro arquidiocesano de evangelización, en el CAE,
desde el santuario de Fátima. Recuerdo, mi nombre es Héctor Fabio García, acompañado de mi compañero Juan Pablo García. ¿Algún parentesco? Yo creo que la misma parte de estar por ahí, padre, desde la fe y también desde la parte biológica. Somos hermanos en Cristo. Claro que sí, qué rico, claro que sí. Los invitamos a que continuemos este proceso de formación y proceso de encuentro con el Señor. Eso queremos desde la Escuela del Discipulado Misionero. También quiero concluir con estas palabras. Alguna vez le escuchaba a un obispo decir: la vida sacramental, la vida que encontramos en los sacramentos, es la misma vida de Dios. Cada vez que nos acercamos a los sacramentos, vivimos la vida de Dios. Por eso, pues no busquemos en otras partes. San Agustín va a decir: te busqué en todas partes, te busqué en el cielo, te busqué en todas las cosas creadas, te busqué en el placer, te busqué y estabas más dentro de mí que yo mismo. Por eso los invito para que en este proceso de formación deseemos profundamente vivir la vida de Dios, que son los sacramentos, Padre. Claro que sí, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, gracias por hacer parte de esta casa, de este grupo de trabajo, al cual tan gustosamente yo también me uno, y quedamos en contacto con Cristo para que, parodiando, recordando las palabras de San Agustín, encontremos esa hermosura tan antigua pero siempre tan nueva que está dentro de nosotros, y no la busquemos más por ninguna parte ni externamente. Jesucristo está dentro de ti, está dentro de mí. Vamos a descubrirlo y vamos a vivirlo para comunicarlo. Amén. Muchas gracias.